Shalom a todos, Berajot, bendiciones. Con el favor del Eterno, hoy vamos a hablar sobre el hecho de tener mucho cuidado con tu fotografía. A través de la fotografía le pueden hacer a una persona la brujería. Pueden usar tu foto para una magia negra. Pueden usar tu foto para los famosos amarres. Pueden usar tus fotos para maldiciones. Entonces, ten mucho cuidado a quien le obsequias una fotografía, ten mucho cuidado con las fotos que publicas en las redes sociales. Hoy todo el mundo es compartiendo, publicándose, mostrándole al mundo su vida completa. Te conocen y a veces tú piensas que el que ve tu fotografía es solamente tu círculo de amigos, tu familia, tus conocidos. Si tu perfil es público, de cualquier parte del mundo entran. Desde China, África, las montañas en Marruecos, Siria, el Líbano, hasta en los beduinos en el desierto. Tienen acceso a tus fotos, tienen acceso a tu figura y eso después lo pueden usar tus enemigos para el mal. Lo pueden usar la gente que te tiene envidia, la gente que te tiene algo contra ti, pueden usar esa foto tuya en un ritual de brujería, de magia negra, para hacerte un daño, para hacerte un mal. Y peor si tienes fotos también ahí de tus hijos, de tu familia. Porque por donde primero empieza la brujería de la magia negra a atacar es por los más indefensos, por los más débiles, que en este caso son los niños. Luego entra por las mujeres, también puede entrar por los hombres, pero les decía, normalmente busca a los niños primero. Entonces, mucho cuidado con las fotografías que publicas porque pueden usarlas. Puedes publicar tu foto, pero ten tu perfil privado con tu gente cercana para que de esa manera minimices el riesgo. No hay garantía porque también eso puede venir a veces hasta de la misma familia, de tus amigos cercanos, te tienen una envidia y tu propio amigo, que crees que es tu amigo, es aquel que te está vendiendo, te está traicionando y es aquel que te está haciendo el mal. Entonces, cuidado con las fotografías que las pueden usar para estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, les decía, porque es una realidad las cosas que estamos hablando. Hay otras cosas que toman, pueden tomar, eh, digamos que cabello, pelos de partes de tu cuerpo, vellos, pueden tomar sudor, pueden tomar una prenda tuya, pueden tomar las uñas. Entonces ten cuidado con esas cosas también, porque le decía, son cosas que la gente usa en la magia negra, en la brujería. No dejes esas cosas ni cerca, ni siquiera, no, mucho cuidado con todas esas cosas. Y le decía hoy mayormente que la gente publica todo, publica en sus redes abiertamente al mundo y por un like te puede costar todos esos bloqueos que puedes estar experimentando, te puede costar una enfermedad, te puede costar una maldición, te puede costar una magia negra, te puede costar que tu casa haya perturbación, que las puertas se te cierren, que no encuentres trabajo, que todo te sale mal, que estás como todo bloqueado. Y es que no sabes que tú mismo estás dándole al enemigo las herramientas que van a usar contra ti. Entonces ten mucho cuidado. Mantén tus cosas privadas. A tus hijos cuídalos mucho. No publiques fotos de tus hijos. ¿A quién? Al mundo. Mantén tus cosas privadas para ti. Antes no había nada de esas cosas. Y esta es una realidad. Y más si tú sabes que en el ambiente donde tú vives, en tu comunidad, en tu país, en tu zona donde vives, si sabes que esto lo se practica y esto lo hacen, entonces con mucha más razón deberías tener mucho cuidado. Por un like, por un par de likes, por esas cosas, no. Mucho cuidado con esas cosas, porque le decía, tu foto puede ser usada en la magia negra, tu foto puede ser usada en brujería, tu foto la pueden usar en maldición. Muchas veces se la pueden coger tu foto con ciertas inscripciones que hacen, lo enrollan y se lo meten en la boca a un sapo, o se lo meten en la boca a una serpiente o a un animal, porque ahí hay un daño, una maldición, una brujería, algo malo. Hay gente también, les decía, que muchas veces la intención quizás no es enfermarte, la intención quizás no es, digamos, hacerte daño, matarte o cosas como esas. Quizás a veces puede ser una persona que está enamorado de ti y que hace, toma tu fotografía, va donde un brujo o esa misma persona lo hace, porque aquí todo el mundo hoy, el acceso a todo eso está disponible y esa persona coge tu fotografía
Y quizás no logren, fíjense, como no tiene conocimiento, hay mucha gente que hace cosas, pero como no tienen fuerza espiritual, hacen algo y quizás no logre que tú te enamores de esa persona o vayas como embrujado, pero sí puede hacer que te entorpezca tu camino, que te bloquee el camino para que no encuentres pareja, que te bloquee el camino para que no tengas paz en tu matrimonio, que te bloquee el camino para que haya un divorcio, que te bloquee el camino para que no estés tranquilo con ninguna persona. Entonces muchas veces decía esas cosas, quizás el que te hizo la magia no logró que te fueses, no, que te fueses con esa persona o te casases con esa persona, pero sí te entorpeció para que si él no te tiene o ella no te tiene, no puedas estar con ninguna otra persona. Entonces, ojo, todo eso puede venir, como les decía, hasta por una simple fotografía. Cuidado con todas esas cosas. Mantén tu privacidad. Cuida a tus hijos, cuida a tu familia, porque todo esto es una realidad que existe. De esto ya los rabinos han hablado muchísimo. Yo puedo sentarme aquí a contarles historias como esta, días y días, historias de todos estos casos. Entonces, mucho cuidado. Protégete con el favor del Eterno, busca a Kadosh Baruj Hu, tefilá, y aún así hay veces que no hay garantía de esas cosas porque depende. Si es muy fuerte, a veces uno tiene que buscar una ayuda, a alguien que ayude a uno, que tenga un poder mucho más grande para que pueda librar a uno ya de esas cosas. Pero mejor es prevenir. Entonces, cuidado con esas fotos que publicas, que esas fotos pueden ser usadas en contra tuya, para magias negras, brujería y cosas como esa. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Que acá Baruj Hu les bendiga. Mucha protección, mucha Shemirah. Besrat Hashem. Shalom a todos.